Dios les bendiga. Día 331 de 365 días. Llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Romanos capítulo 14, versículo 11, que nos dice: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta palabra? Claramente, como aquí dice la palabra, escrito está, todo esto va a pasar de la manera en cómo lo dice el Señor, porque dice: vivo yo. Claramente, el Señor es antes, mucho antes de la creación. Él existía antes de, mucho antes el Señor, nuestro Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, existían antes de la creación, porque ellos son eternos. Pero a lo que vamos es que esto está escrito y esto va a pasar. Y Él dice: vivo yo. Claramente Él vive por los siglos de los siglos. Y Él dice que ante mí se doblará toda rodilla, dando a entender que ante el Señor, ante su poder, ante su presencia, ante ese momento, ante su regreso, toda rodilla se va a doblar. Porque no va a haber nadie que quede en pie, porque nadie va a soportar la gloria, la majestad y la presencia de Él, que por naturaleza vamos a reaccionar ante Él de esa manera, porque nuestro cuerpo va a reconocer, o sea, no tanto nuestra mente, sino nuestro cuerpo va a reconocer que Él es Dios. Aunque en el momento nuestra mente no quiere reconocerlo, o sea, el incrédulo, el inconverso, el impío, la persona que vivía de manera desordenada, y claramente los hijos de Dios son los primeros que lo van a reconocer. Pero todo el ser humano, todo aquel que lo rechazó, todo aquel que decía en su corazón de que Dios no existía, de que Dios era algo absurdo, de que era mejor vivir sin Dios, que la vida era mejor sin Dios, todos van a arrodillarse. ¿Por qué? Porque esa va a ser la reacción natural ante el poder de Dios. Y claramente nosotros como creación vamos a reflejar la reverencia ante nuestro Creador. Aunque la persona no lo conozca, aunque la persona no haya creído, ese va a ser su reaccionar ante ese momento, ante su poder, ante su presencia. Porque claramente la palabra dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. La creación, el ser humano, todos vamos a reaccionar ante el Señor así. Porque es Dios, porque Él es el Creador y Él es el Todopoderoso. Dice: y toda lengua confesará a Dios. No solamente se va a arrodillar el ser humano, sino que también inmediatamente reconocerán que Él es Dios. Reconocerán que Él fue en quien no creyeron. Reconocerán que Él fue al que despreciaron. Reconocerán que Él fue al que desecharon y lo vieron como algo absurdo. Pero claramente ya no va a haber oportunidad en ese momento, porque ese momento va a ser para juicio, para castigo, para el ser humano, para aquellos que rechazaron la salvación, rechazaron el Evangelio, y ya no va a haber más oportunidad. Claramente el Señor se va a llevar a su iglesia en ese momento cuando Él venga. Pero todos vamos a doblegarnos ante Él, porque el ser humano en su naturaleza va a reconocer en ese momento. Va a ser un accionar que se va a dar instantáneamente cuando Él venga. El cuerpo va a reaccionar así ante Dios, porque
Aunque nuestra mente en el momento no lo quiera conocer, nuestro cuerpo ya lo conoce. Y nuestro cuerpo sabe quién es Él y claramente el poder de Él va a hacer que nosotros actuemos, nos arrodillemos y confesemos con nuestra lengua que Él es Dios, que Él fue quien nos salvó, pero que Él fue al que nosotros rechazamos. Dios los bendiga.